Entonces, empecemos. Aquí estamos con Claudia, nuestra modelo del día de hoy. Claudia es una paciente que ya se está tratando con nosotros hace algún tiempo y hoy vamos a tratar un poco de mejorar algunas caídas que tiene en su rostro. Las caídas más notorias en el tema de Claudia es... ¿Se escucha, cierto? Por favor, respóndenme que siento que estoy hablando al aire. Sí, se Sí, sí se escucha. escucha. Aquí estamos con Claudia, nuestra modelo del día de hoy. Claudia es una paciente que ya se está tratando con nosotros hace algún tiempo y hoy vamos a tratar un poco de mejorar algunas caídas que tiene en su rostro. Las caídas más notorias en el tema de Claudia es la aparición del surco nasogeniano, que lo voy a marcar. La línea de marioneta, que ya está bastante notoria. Y una leve marcación en el surco nasoyugal, lo que da este aspecto de la línea de Adidas que le llamamos. Esta línea, cuando aparecen estas tres líneas de Adidas, significa que el paciente ya está con caída del tejido y necesitamos reposicionar este tejido. Entonces vamos a hacer una técnica para reposicionar el tercio medio, suavizando 4 caídas del rostro. Y además vamos a complementar su tratamiento con modulación de la fuerza muscular del área glabelar. Enójate, Claudia. Ella está con un poco de toxina botulínica, pero la toxina botulínica está con una duración más o menos. ¿Cuánto te dura, Claudia, la toxina? ¿Unos 3 meses? 3 meses más o menos, que es el tiempo que el fabricante está indicando. Entonces, si nosotros redensificamos esta zona y apoyamos hilos sobre el complejo glabelar, vamos a lograr modular un poco la fuerza de toda esa musculatura y vamos a permitir que te dure más la toxina botulínica. Después de levantar el rostro, vamos a trabajar con hilos en este pliegue. Fíjense la flacidez que tiene. Vamos a poner hilos en sentido contrario, con la finalidad de producir una traba a nivel del pliegue y bloquear la fuerza del músculo depresor del ángulo oral. Cuando nosotros logramos poner hilos en esta posición, además damos un soporte adicional a todo el reposicionamiento del tercio medio. Entonces voy a anestesiar a Claudia y vamos a proceder a revisar técnica por técnica. Voy a delimitar nuestra área de trabajo. Es súper importante, primero que todo, identificar la deformidad en B que se produce por la caída del ligamento de retención orbicular. Entonces vamos a marcar dónde está la deformidad en B, que está acá. Entonces nuestro foco de tratamiento va a ser primer hilo hacia esa deformidad en B. Segundo límite de trabajo, del ala de la nariz hacia atrás. Vamos a marcar, gira levemente hacia mí, de la cola de la ceja al nacimiento de la inserción de la oreja, que es donde se ubica aproximadamente el ligamento temporal inferior. Y 2 dedos hacia el frente va a ser nuestra área de ingreso al hilo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de arrancarnos de la arteria temporal superficial y las ramas que vienen de la carótida externa. Ahí vamos a anestesiar todo el recorrido. Ojo, chicos, cuando ponemos esta anestesia infiltrativa en esta región, estamos en subcutáneo y un poquitito más hacia abajo va el nervio facial. Entonces es súper común que la anestesia difunda hacia el facial y el paciente quede en el lado anestesiado como si tuviese una parálisis facial, para que la adviertan antes de. Si ustedes no lo advierten, el paciente se va a asustar y ustedes se pueden asustar también pensando que pasaban a lesionar un nervio. ¿Ya? Entonces avísenle al paciente que puede sentir una sensación extraña como que no va a cerrar bien el párpado del lado anestesiado. Yo les digo así como cuando tiene esas muñecas viejas que se paran y quedan con un ojo cerrado. Pasa algo muy similar a esto.
y es porque difunde anestesia. Fíjense, aquí vamos a hacer una anestesia hacia el área temporal porque voy a complementar mi anclaje con un anclaje en el área temporal. Entonces también hacemos un goteo anestésico en esa región. Vamos a ir. Ojo acá, ya vamos a empezar a trabajar, porque vamos a complementar la anestesia en otro lado. Ojo, aquí todos esos cabellos ustedes tienen que sacarlos. Creo que este es un video un poquitito antiguo, entonces ahora despejamos todo ese sector para evitar que entre algún cabello con el hilo, con la cánula. Entonces, por lo general vamos a trabajar 6 hilos, 3 por cada lado. Nuestro primer hilo va a ir a buscar como finalidad el ligamento de retención orbicular, la deformidad en B. Voy a parar un poquito aquí para explicar algo, porque van a ver que van a pasar 3 hilos por cada lado. Entonces, vamos a ingresar por el área de ingreso, que es temporal inferior 2 centímetros o 2 dedos anterior al tragus, y nos vamos a dirigir hacia el área de MacGregor, llevando el área de MacGregor hacia arriba. Voy a hacerlo acá mejor. Ingreso acá. Fíjense que mi área de MacGregor está más o menos acá. Si yo dirijo mi cánula hacia el área de MacGregor, voy a estarme dirigiendo hacia abajo, hacia el surco nasogeniano, y ahí me escaparía del área donde yo quiero trabajar. Entonces, ¿qué hago? Ingreso e inmediatamente levanto mi tejido para el área de MacGregor llevarla hacia la cánula. Entonces, voy a ingresar al área de MacGregor. Una vez que ingreso a MacGregor, empiezo a cambiar mi dirección de la cánula porque tengo que dirigirla hacia el ligamento de retención orbicular. Y una vez que atravieso el ligamento de retención orbicular, mi foco final va a ser el panículo nasolabial. Entonces, si pudiésemos hacer un recorrido, yo bajo, subo y bajo, como que voy haciendo un zigzag. Por eso hablo que es como casi cuando estamos haciendo un anticucho, llevamos el tejido hacia la cánula. Entonces van a darse cuenta que yo en todo momento estoy levantando el tejido, llego a MacGregor, cambio mi dirección, me dirijo hacia el ligamento de retención orbicular, que el ligamento de retención orbicular lo tengo en todo este sector, chicos. Entonces yo voy a agarrar el contorno del ligamento y con eso va a ser suficiente. Y después bajo al panículo nasolabial para atraparlo como en la profundidad del panículo nasolabial. Ese es mi primer hilo. De ahí que veamos cómo se pone el primero, les voy a explicar cómo se pone el segundo. Y que estamos anestesiando nuestra área temporal para poder hacer nuestro anclaje. Ya, aquí empezamos. Fíjense, esto es importante. Cuando yo ingreso, para hacer el agujero de ingreso, yo necesito hacer un espacio para que entre un nudo. Recuerden que dijimos que para trabajar estas técnicas ustedes necesitan un punto de fijación lo suficientemente potente. Dijimos que las espículas del hilo no son suficientes para hacer una fijación adecuada. Entonces vamos a hacer un anclaje con nudo interno que se llama. En que vamos a hacer un nudo, lo vamos a amarrar y ese nudo no puede quedar fuera del tejido. Si este es el agujero, el nudo tiene que entrar completamente y quedar completamente escondido dentro del lecho que le vamos a decir, o la camita del nudo. Entonces, para poder hacer este lecho, yo necesito que el ingreso sea lo suficientemente amplio. Entonces, vamos a hacer un agujero con la aguja 18 y vamos a romper las fibras que están ahí para que quede un agujero lo suficientemente ancho. Incluso yo a veces hago un agujero y medio agujero más y los uno para que quede lo suficientemente amplio para no estar luchando con el nudo. Si yo no hago un agujero lo suficientemente amplio cuando haga el nudo y trata de meter ese nudo no va a entrar. Si el nudo no entra, el hilo va a quedar por fuera
y va a formar tejido de granulación que va a quedar como un granuloma a cuerpo extraño muy externo y puede quedar una cicatriz. Entonces fíjense que siempre vamos a hacer un agujero amplio para que entre el nudo. Obviamente amplio en comparación a la punta de la cánula. No pretendo hacer un agujero ni un corte como si fuera con un bisturí. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Entonces fíjense que estoy rompiendo las fibras y yo por lo general hago al lado otro y los uno. Sangramiento normal. Entonces ahí veo mi lecho donde va a entrar el nudo. Lo ideal sería despejar completamente ahí, chicos. Este hilo que ven acá es un hilo que se llama S, creo que es SC o SN, perdón, que si se fijan es un hilo que no tiene punta hacia afuera en la porción inicial. Es un hilo que me permite retroceder en caso que me equivoque. Fíjense la profundidad. Ahí estoy en subcutáneo, avanzo y fíjense que desde el joule comienzo a levantar el tejido. Cada vez que venzo una resistencia, reviso mi plano. Ahí voy a MacGregor y fíjense que cambié mi dirección. Estoy levantando todo el tejido desde abajo y me estoy dirigiendo hacia el ligamento de retención orbicular. Profundizo para agarrar el ligamento, que ya estoy en ligamento, y ahora necesito profundizar para llegar al panículo nasolabial. Ese hilo, para poder anclarlo, yo necesito sacar un tapón y empujar el extremo del hilo para que quede anclado. Y fíjense, cuando estoy con el tejido en posición, yo no he soltado mi mano, el reposicionamiento que hice. Voy a sacar la cánula sin sacar mi mano para mantener el tejido posicionado y voy a hacer un masaje de drenaje hacia arriba para que las espículas se me vayan anclando al tejido. Ahí vamos con otro hilo, que es el hilo tradicional. Ya dijimos que nuestro primer hilo iba dirigido hacia el área de MacGregor, ligamento de retención orbicular y panículo nasolabial, siempre con los panículos llevando todo hacia arriba. Segundo hilo, una vez que yo miro a mi paciente con el primer hilo ubicado, yo debo chequear que al levantar mi ligamento está posicionado. Mi foco siempre es el ligamento de retención orbicular, entonces chequeo que el ligamento esté reposicionado. Si yo al chequear veo que el ligamento subió al lugar donde lo quería, mi segundo hilo va a ir a apoyar el área de MacGregor y va a ir a apoyar el panículo nasolabial. ¿Ya? Si me doy cuenta que con el primer hilo no conseguí reposicionar el ligamento de retención orbicular, mi segundo hilo va a seguir el mismo camino para lograr reposicionar el ligamento de retención orbicular. ¿Ya? Entonces, siempre mi foco es el ligamento de retención auricular en primera instancia. Si con el primer hilo no fue suficiente, mi segundo hilo va a ir a apoyar el ligamento de retención orbicular y también al panículo nasolabial. Entonces, acá yo ya me di cuenta que está posicionado y mi segundo hilo va a ir al área de MacGregor y voy a ir levantando todo el tejido hasta el panículo nasolabial. Fíjense que voy haciendo este efecto como de movimiento del tejido para ir llevando el tejido graso hacia la cánula. Este movimiento de anticucho que le digo. Cada vez que venzo una resistencia, chequeo plano. ¿Se fijan que voy llevando el tejido, reposicionando el tejido a medida que voy avanzando? Aquí, área de MacGregor, que se siente. Ojo, fíjense, aquí algunas personas cuando me muestro este video me dicen, pero profe, usted bajó hacia el surco nasogeniano. Da la impresión de que yo bajé hacia el surco nasogeniano. Voy a hacerlo acá. Porque da la impresión de que voy así. Pero en realidad lo que estoy haciendo es esta misma dirección, solo que el surco nasogeniano lo estoy levantando. Para que cuando caiga
me quede sujeto en el hilo. Entonces fíjense que siempre voy haciendo este movimiento de acomodo del tejido hacia la cánula. Y fíjense que no he soltado para mantener todo en posición. Hago un movimiento de drenaje. Fíjense mi anclaje. ¿Por qué no ven, chicos, este movimiento que probablemente ustedes han visto cuando alguien pone hilos? ¿Se han fijado que cuando hacen hilos lo suben a las redes sociales y hacen esto y el tejido se mueve completo? ¿Por qué no tengo este movimiento? Porque cuando yo dirijo el hilo hacia el tejido, me queda en plano superficial, yo logro mover el tejido así. Si yo estoy en plano profundo, el tejido no se me va a mover porque ya lo acomodé a medida que lo iba levantando. Entonces el tejido ya está suspendido en una posición superior cuando yo fui llevando el tejido hacia la cánula. Entonces van a ver que cuando quedamos en buen plano, yo voy a mover y el tejido no se me va a mover tanto como cuando muestro esos lifting que son más superficiales. Tercer hilo. El tercer hilo va a ir dirigido hacia el panículo nasolabial, teniendo como primer objetivo el área de McGregor. Entonces, como ya reposicioné el ligamento de retención orbicular, todos mis hilos pasaron por el área de McGregor. El primero y el segundo llegaron al nasolabial solamente, junto con el de retención orbicular. El tercero va dirigido a área de McGregor y la parte inferior del panículo nasolabial. Fíjense cómo voy moviendo el tejido a medida que voy avanzando. No voy dirigiéndome hacia el surco nasogeniano, sino que el tejido lo reposicioné hacia la cánula. Una cánula en posición más superior. Entonces ahí ya estoy con mis tres hilos. Ojo, vamos a hacer este movimiento de activación en que chequeo que el hilo esté anclado y reviso, miren, acá yo necesito anudar los hilos. ¿Ya? Y recuerden que el nudo es el que nos va a dar el punto de fijación. ¿Qué voy a hacer? Voy a chequear cada hilo por separado. Voy a traccionar uno, voy a traccionar el otro, voy a traccionar el otro. Lo que tengo que hacer es amarrar los hilos, vamos a amarrar dos solamente, los hilos que me generen menos movimiento, porque si yo tengo un hilo que se me mueve mucho, me va a quedar la piel plegada. Entonces el hilo que tenga menos movimiento, con el otro hilo que tenga menos movimiento, y lo voy a amarrar entre sí con un nudo simple. Y el otro hilo lo vamos a recanulizar. Entonces fíjense, yo estoy viendo cuáles se mueven menos, esos son los que se mueven menos, nudo simple, me como el hilo, fíjense, el nudo, perdón. Hizo un nudo y después de que tenía el nudo, lo llevo el tejido hacia arriba y el nudo va a entrar. Entonces, ahora nos queda parte del hilo, fíjense acá, hay hilos con espícula que están afuera y la parte inactiva del hilo hacia acá. Acá no se alcanza a ver, pero debo tener parte con espículas y parte inactiva. Vamos a recanulizar las tres puntas del hilo por separados y vamos a llevarlo hacia el área temporal para aprovechar las espículas que quedan y que se me anclen en la galea. Entonces vamos a cortar una porción del hilo, la porción sin espículas la cortamos porque no nos va a permitir para anclaje. Cortamos la porción inactiva y porción inactiva. Y vamos a recanulizar haciendo una cosa que se llama loop. Guantes estériles o muy bien desinfectados, vamos a tomar la punta del hilo y vamos a ingresar 1 centímetro aproximadamente. Y voy a generar un loop, así como la vueltita del nudo de la zapatilla, lo dirijo a mi punto de ingreso y llevo todo la cánula con el hilo hacia adentro. Hacia arriba, perdón. Ya ahí me aseguro que entre completamente al tejido. Entonces las espículas que quedaron se van a agarrar acá arriba y me van a dar un punto de anclaje adicional.
Se recuerden que esa parte del hilo todavía tiene garras, entonces esas garras van a quedar ancladas arriba, más mi punto de fijación, más mi otro punto de fijación y mi área de sustentación. Después de que ingreso completamente, reviso que no haya ningún cabello. Si hay algún cabello que entró, debo sacarlo en ese momento. Fíjense el tamaño de mi punto de ingreso, muy pequeñito. Ahora, fíjense cómo está reposicionado el ligamento de retención orbicular del lado tratado, el lado izquierdo de la pantalla. Ambos estaban marcados. Fíjense cuánto subimos aproximadamente. Por lo menos hay 1 centímetro que se reposicionó ese ligamento. Entonces esa ojera que se veía caída, ahora está posicionada. Y fíjense que aparece un volumen en el pómulo del lado izquierdo de la pantalla. Ese es el volumen del tejido que levantamos desde acá abajo a medida que íbamos haciendo este movimiento de anclaje hacia arriba. Vamos enhebrando toda la grasa en el área del pómulo y cuando tenemos el lifting listo, vamos a ver que se nos forma un efecto de volumen en el pómulo y como una sombra bajo el pómulo, generando ese efecto de bichectomía que las pacientes buscan. Entonces ahí dreno un poquitito, limpio. Y miren un lado tratado y otro lado no tratado. Voy a ponerle pausa acá. Fíjense, surco nasogeniano más suave, ligamento de retención orbicular mucho más hacia arriba, un pómulo más prominente por el acomodo del panículo graso y un contorno que se va a ver mucho más definido y la paciente no está con la cara toda plegada porque estoy en un plano adecuado para mantener el rostro en posición. Debería decir que más o menos casi 1 centímetro de diferencia en el reposicionamiento de un lado en comparación al otro. Veamos el otro lado y vamos a dejar un espacio para preguntas acá, porque esta es la parte de hilos. Y ahí vamos a ver algunos puntos de soporte en el tercio medio. El mismo hilo, SN, siempre asegurándonos que estoy en un plano supra es más, o subcutáneo profundo, llevando el tejido hacia arriba. Miren, yo parto casi levantando desde el área del joule y dirigiéndome hacia el ligamento de retención auricular. Pasé por el área de McGregor, después me dirigí hacia el ligamento de retención auricular y después caí al panículo nasolabial. Siempre mantengo mi mano para sujetar el efecto de levantamiento que hice y dreno. Ese drenaje, algunos dicen que es para abrir las espículas. La espícula queda anclada una vez que yo saco la cánula. En fondo lo hago principalmente para drenar si es que hubiese sangre. Si es que yo provoqué un sangramiento, esa sangre no quiero que quede adentro, quiero que salga. Entonces hago un efecto de drenaje. Área de McGregor, recuerden. Siempre chequeo mi plano una vez que venzo una resistencia y llevando el tejido desde abajo hacia arriba. No me dirijo hacia los surcos, sino que levanto el tejido al lugar donde quiero que esté. Y ahí profundizo el panículo nasolabial. Eso lo vamos a entender un poquitito mejor cuando estén viendo en vivo e indirecto
Pero para que se vayan dando la idea que vamos a buscar los ligamentos y vamos a buscar los panículos grasos. Dijo la de MacGregor primero y voy llevando los panículos hacia la cánula. Al panículo nasolabial y salo. Dreno de nuevo. Chequeo mi anclaje. Fíjense que ninguno me deja pliegues feos en la piel porque estoy en plano profundo y ya está el tejido acomodado. El tejido se acomodó a medida que iba pasando con la cánula. Anudo, un nudo simple, yo en algunos casos hago un nudo doble si el tejido es muy pesado, se lo vamos a ver en vivo e en directo. Fíjense que el nudo está afuera, necesito que entre, ahí entró. El nudo tiene que quedar completamente dentro del tejido. Corto la porción inactiva de los hilos, siempre dejo un poquitito más largo, recanulizo aproximadamente 1 centímetro y me dirijo hacia el área temporal. ¿Por qué hacia el área temporal? Porque voy a dar un anclaje extra acá que me va a mantener el tejido más levantado. Ese es el loop que formamos o esa vueltita. A veces el pulso falla un poquitito. Y me dirijo hacia el área temporal, también siguiendo el mismo plano. Y eso, chicos, es la técnica de instalación de hilos. Ya vamos a ver el final. Después esta paciente le hizo una malla en el entrecejo y acá en el área del joule, que es más o menos algo que ustedes vieron cuando hicimos la parte de técnicas básicas de hilos. Dreno un poquitito si hubiese sangre. Voy a detenerme acá, eso ya lo conocen, después cuando les mande los videos pueden verlo con más detalle, pero eso ya es algo que ustedes conocen. Chicos, preguntas hasta el momento de lo que vimos. ¿No? Seguimos entonces. Fíjense, una paciente que está acomodada ya, el tejido posicionado. Una vez que tengo al paciente reposicionado, yo la voy a sentar y voy a revisar sus vacíos, los vacíos que quedan. Por lo general, los vacíos los vamos a encontrar en el tercio medio, en la zona medial anterior, podríamos decir, en el área como CK3 aproximadamente, o el punto de la belleza, que es un punto un poquito más lateral, fosa piriforme y en el arco cigomático. Es importante que si bien tenemos definidos unos puntos de soporte en este protocolo, no es una regla estricta. Es decir, si ustedes se dan cuenta que la paciente tiene un buen pómulo lateral, yo podría saltarme los puntos de soporte en el arco cigomático, los puntos CK1, perdón. CK1 y CK2 yo podría saltármelos o no hacer la cantidad que está establecida en el protocolo.
porque quizás estaría dando más volumen del que el paciente necesita, porque ya acomodando el tejido graso el paciente recuperó ese volumen. Pero siempre es importante poner aunque sea 0.05 ml en estos puntos de soporte. ¿Se acuerdan que dijimos que CK1 son 3 puntos, 0,1, 0,1 y 0,1? Si yo veo que el paciente tiene un buen pómulo lateral, podría poner esos mismos 3 puntos, pero haciendo 0,05, 0,05 y 0,05. Para que estos puntos de ácido hialurónico actúen como si fueran unas tachuelas que me van a permitir mantener el hilo en posición. No es una tachuela real, sino que es, como va a levantar el tejido, me va a apoyar ese levantamiento que estoy haciendo. Los puntos de soporte que vamos a trabajar generalmente son los puntos CK1, el punto CK2, que es la máxima proyección del pómulo, el punto CK3 y el punto de la belleza que yo le llamo HL1, que es un punto más medial al foramen infraorbitario. Entonces aquí está la marcación típica. Por ejemplo, a esta paciente le diseñamos CK1 en un solo punto, CK2 y CK3. Son puntos que se hacen con aguja, supraperióstico, con ácido hialurónico de la más alta densidad y en forma de bolo. Yo tengo un video aquí más. Entonces, fíjense, CK1, CK2, CK3 y fosa piriforme. Siempre con el tejido reposicionado al momento de inyectar. Para cuando vuelva, se encuentre con el tope y el tejido no siga cayendo. El punto CK3 es un punto un poquitito más delicado, el CK3 supraperióstico. Entonces es importante también pincharlo con el tejido reposicionado y hacer una buena aspiración antes de inyectar. La paciente está anestesiada, igual se siente un poquitito, sobre todo cuando llegamos a hueso. Ubicamos la jeringa, reposiciono en el punto, hago una aspiración. Y ese es un punto que me tolera, chicos, aproximadamente 0,3 ml supraperióstico. Entonces, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3 supraperióstico y en el punto de la belleza 0,2. Entonces, por lo general ocupo 1 ml por cada lado para el reposicionamiento del tercio medio como complemento a la técnica. El paciente no puede pagar 1 ml por cada lado, es decir, no puede pagar 2 jeringas. Trabajo la mitad en cada punto. Pero la idea es que vayan estos puntos de soporte porque son los puntos que me van a mantener el tejido en posición. Este es el protocolo